El día que el trabajador vea que lo que él gana realmente es el doble de lo que le llega a la cuenta, ese día cambiarán muchas cosas. Yo prefiero ser un contribuyente maltratado que una persona dependiente. Yo no hago la ley, pero yo te la explico. Estás aquí en Andorra y opinas cada 2x3 de lo que pasa en España. ¿Por qué? Yo antes de ser empresario y de ser creador de contenido era comunista y era rapero. Hoy hablamos con Marc Oriel, abogado, economista y empresario antes de cumplir los 35. Ha asesorado a youtubers, fondos, startup tech, deportistas y hasta creadores de OnlyFans. Todo con una claridad que a veces asusta y una visión crítica del sistema que no grita pero incomoda. Marc lo ha visto todo y hoy nos lo cuenta. Este episodio no viene con asesoría legal incluida, pero casi. Hoy vamos a hablar de impuestos, de por qué mudarse fiscalmente no es solamente coger tu Mac, tu maleta y mudarte, y por qué el sistema castiga más, en muchas ocasiones, al conocimiento que al delito. Porque sí, los recursos públicos también son una cuestión de gestión, y a veces lo más progresista es hacer las cuentas. Así que bienvenido, Marc, vamos a meternos en el barro y a comenzar este episodio que estoy segura de que te vas a mojar un montón. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Pues Marc, antes de nada, para conocernos un poco, sí que me gustaría hacerte algunas preguntas para romper el hielo. Genial. Para ver un poquito, pues bueno, cómo de divertido eres, cómo de atrevido. Y sí que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué nos puedes contar de ti que ni ChatGPT, ni tus followers, ni incluso tus compis de Spicy sepan? Pues no es algo que no sepan, pero sabe muy poca gente y creo que como anécdota es muy divertida. Yo antes de ser empresario y de ser creador de contenido era comunista y era rapero. Espera, lo de comunista lo sabía, lo de rapero. Es que te acabo de imaginar con un skater, Sí. rollo con los pantalones por debajo del culo. Totalmente. ¿Hay foto? Hay foto. De hecho, os pasaré una foto para que la podáis subir en la entrevista. Pero sí, mi pasado es muy oscuro. Vengo del otro lado. Yo vengo de un barrio muy humilde, mi familia es muy humilde y he ido a colegio público y universidad pública. Y la verdad que en ese entonces a mí lo que me enseñaron era que el empresario era el malo y el trabajador era el bueno. Y por tanto que el empresario explotaba al trabajador y que el jefe era un cabrón y el trabajador era la buena persona que, pues pobrecita, trabajaba de sol a sol y todo para que ganara todo el empresario, ¿no? Entonces, esa fue mi primera percepción de la realidad económica, ¿no? Luego, evidentemente, estudié y viví y cambié un poco de parecer, pero creo que como anécdota, de comunista rapero a empresario liberal hay un trecho. Pero lo de rapero, o sea, ¿qué rama de ser rapero? ¿Eras cantante? Era skater? rapero, yo cantaba rap. O sea, es bastante fuerte. De hecho, incluso salimos, ¿os suena? ¿Recordáis a Porta? Que fue un fenómeno bastante conocido. Pues yo rapeaba con Porta en su disco, hay vídeos en YouTube y todo. Pero pero mejor no lo busquéis. Sí, los vamos a buscar. Es una mala forma de empezar la entrevista, ¿eh? Los vamos a buscar y los vamos a poner de fondo en algún momento. Marc, si fueras ministro de Hacienda por un día, ¿qué es lo que harías? Bueno, más que ministro de Hacienda, te diría si pudiera controlar las leyes del país y el modelo tributario. Yo soy de la opinión de que a más libertad económica, a menores impuestos, más actividad y, por tanto, más crecimiento. Y el crecimiento lleva a la creación de puestos de trabajo y lleva a la prosperidad. Entonces, yo creo que, evidentemente, cuadrando las cuentas y con un plan bien estructurado, pero intentaría moderar de forma significativa los impuestos. Pero ¿y crees que, por ejemplo, el inicio de esta respuesta la entiende todo el mundo? O sea, lo digo porque al final creo que una cosa que también has comentado y me parece acertada es que no hay una educación financiera fuerte. Entonces, dar una respuesta que no es que sea súper técnica, pero que tiene un inicio, como lo has explicado, ¿crees que la gente puede entender este tipo, por ejemplo, de conceptos? A ver, yo creo que quizá tan técnico no, pero al final es algo muy básico. Un Estado, igual que una familia, igual que una persona, tiene que gastar menos de lo que ingresa, ¿no? Para poder tener un ahorro. Al final el ahorro es la base de todo, ¿no? De poder construir proyectos a largo plazo, ¿no? Y creo que los Estados, en Europa especialmente, pero también en otras partes del mundo, llevan a un modelo de gastar en mucho gasto superfluo, mucho gasto político, mucho chiringuito, no sanidad y educación, no, de alguna forma un gasto que no tiene sentido, que no reporta un beneficio al ciudadano. Y estamos gastando mucho más de lo que ingresamos. Entonces, claro, para poder equilibrar las cuentas, o recortas el gasto o incrementas el ingreso. Entonces, en lugar de optar por ser más eficiente y recortar el gasto, por razones políticas, se opta por subir el ingreso. Vale. Y esto hace que muchos empresarios pues no contraten a más trabajadores o que puedan pagar peores salarios al trabajador. El día que el trabajador vea que lo que él gana realmente es el doble de lo que le llega a la cuenta, ese día cambiarán muchas cosas, yo creo. ¿Y por qué crees que la gente no lo sabe esto?
Bueno, creo que hay una mezcla entre incultura, o sea, falta de cultura financiera, y pasotismo. Yo soy de la opinión de que la mayoría de la población pues vive por inercia, se levanta cada mañana, va a su puesto de trabajo y no se hace muchas preguntas, ¿no? Y además vive instalada en una ideología muy estática, ¿no? Yo soy del Barça, estoy muy contento porque ganamos a Madrid otro día, pero hay gente que su partido político es como su equipo de fútbol. Y yo no me cansaré de explicar que no, que si mi partido político toma decisiones muy malas y que perjudican a mí y a mi gente, deberías cambiar de partido político. Deberíamos ser críticos. Claro, absolutamente. Y creo que falta ese espíritu crítico en la sociedad española. ¿Tú te consideras crítico? Bastante. Bastante crítico. ¿Has tenido que hacer algo que chocaba con tus principios y has sido crítico con ello? ¿O algo que no fuera del todo muy legal? Del todo muy legal no, y si fuera que sí tampoco lo podría contar, así que no, pero es que no la respuesta. Y que fuera en contra de mis principios, sí. En algún caso, cuando trabajaba por cuenta ajena, tomé decisiones o hice cosas en base a directrices que quizá no compartía. Ahí se juntaba pues un poco la obligación de seguir instrucciones de tu jefe con lo que tú opinas o como tú lo ves, ¿no? Desde luego, si volviera atrás, no lo haría, claramente. Claro, pero en ese momento crítico tampoco fuiste. En ese momento, bueno, piensa que al final en la vida hay mucha contradicción, ¿no? Y te encuentras en situaciones en las cuales pues dices, mira, me parece mal esto, pero antepones tu interés económico o tu interés laboral a esto. Creo que hay mucha gente en España que en su día a día, en su trabajo, hace cosas que no le gustan o que cree que están mal. Pero yo entiendo y comprendo, no me parece que sean malas personas, sino que ellos necesitan y dependen de ese sueldo, ¿no? Y a veces eso es jodido. Entonces, bueno, no vengo a justificarme, pero sí a todos los demás, ¿eh? No, pero creo que es verdad que representa mucho el no me queda otra, tengo que hacerlo, y en España es algo bastante común. No aguantaría esto en otras circunstancias, pero las tengo que aguantar. ¿Qué personalidad pública representa para ti mejor lo que es Hacienda? ¿Qué personaje público? Si tienes que pensar en algún personaje público. Yo te diría la ministra Montero. ¿Por qué? Creo que representa lo que es Hacienda, ¿no? Bueno, es la ministra de la cual depende la agencia tributaria y por tanto es el emblema, lo que representa, ¿no? Y creo que es, por un tema institucional, es la persona que representa toda la institución, ¿no? Creo que es, bueno, básicamente entiende que su función es recaudar impuestos y no tiene demasiado en cuenta otros factores, ¿no? Como podría ser cómo se siente el contribuyente cuando está pagando la factura fiscal, cómo se siente perseguido y de alguna forma cómo perturba, cómo afecta, cómo daña a muchas personas que aportan mucho valor al país, ¿no? Pero bueno, también al final ese contribuyente tiene en mente que está contribuyendo y que tiene sentido lo que está haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una, si el contribuyente considera que lo que paga al Estado se utiliza para cosas productivas, que ya te digo yo que la mayoría de contribuyentes considera que no se utiliza para cosas productivas, y luego hay un tema de cuantía, ¿no? O sea, yo creo que hay que contribuir, yo creo que exista un Estado y que dé cobertura a ciertas ramas, pero creo que pagar la mitad de lo que ganas, o sea, la mitad de todo tu esfuerzo, de todo tu sudor, de tus madrugones, de tus situaciones, a veces estás mal por tu trabajo, ¿no? Todo tu sufrimiento, la mitad se la lleva el Estado. Y además, si le añades lo de la utilización, ¿no? Que a veces dicen que los impuestos redistribuyen, ¿no? Redistribuyen de los ricos a los pobres, ¿no? Yo veo que se redistribuye del que trabaja al que no trabaja. Y el que no trabaja no siempre no lo hace por una cuestión de que no puede, sino a veces porque no quiere o porque prefiere vivir del Estado. Creo que estos parásitos, y lo digo con todas las letras de la palabra, están exprimiendo a la economía productiva y hace que la economía productiva cada vez quiera pagar menos y contribuir menos e incluso se plantee irse del país. Y yo me dedico, entre otras cosas, a ayudar a esa gente que quiere marcharse. Eres el facilitador. Correcto. ¿Y cuál ha sido la consulta más surrealista que te ha llegado por DM? Porque al final facilitas y también es muy jugoso, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la consulta más surrealista? Bueno, nosotros recibimos, no te diría una en concreto, sino que hay muchas del estilo, oye, he visto por internet que se puede hacer, pues no sé qué práctica, ¿no? ¿Me podéis ayudar? Sobre todo, especialmente prácticas que promocionó algún gurú de la fiscalidad, ¿no? Que se vendía como un crack y luego pues ha habido muchos problemas en relación con sus consejos, ¿no? Pero sobre todo planteamientos absurdos de gente que en internet lee cosas o ve vídeos de gente que dice cosas y al final creo que el reto de nuestra generación no es acceder a la información, sino discriminar cuál es la buena y cuál es la mala, ¿no? Y hay mucha gente en internet que engaña. Y creo que eso es lo que más vemos, ¿no? En el despacho, gente muy afectada por seguir consejos de gurús que luego no dan la cara, ¿no?
Que los hay. Que los hay. Justo hablando de esto, es verdad que en redes sociales, o bueno, creo que ahora está como muy de moda el que todo el mundo opine de todo, además como con mayúsculas, ¿no? Gritando, todos saben de todo. Y es verdad que tú no gritas, tú tienes una opinión, la das, lo comentas con mucha claridad, una claridad que a mí me sorprende porque es fácil de entender temas, como decíamos al principio, complicados. Entonces sí que quiero dejar la parte más fiscalista y conocer tu opinión, la opinión de Marc, ¿vale? En algunos puntos. Entonces, sí que vamos a hablar un poquito pues de Andorra, porque al final es uno de los temas que tú más tocas, clientes también, ¿no? Pues cómo trabajas con ellos, qué cosas encuentras, y un poco el sistema, que sé que es un tema que a ti te gusta. Yo creo que a ti te pone, ¿no? Muchísimo. Es bastante spicy para ti. Muchísimo. Y entonces me gustaría que nos contaras pues cómo acabas tú al final asesorando a creadores de contenido en Andorra, porque tú lo has dicho, eres de Barcelona, terminas aquí, ¿vale? Pero ¿por qué a este tipo de perfiles? Es un poco falaz porque la mayoría de mis clientes no son creadores de contenido. O sea, la mayoría de mi cliente es empresario, es pyme, es multinacional, a la cual le damos soporte y ayudamos en todo tema fiscal, de gestión... Nacional e internacional, ¿no? Correcto. De planificación tributaria, optimización, también corporate M&A. Pero, claro, los clientes que tenemos que son más visibles, pues son los creadores de contenido. Entonces, como representamos unos cuantos, de alguna forma nos han medio etiquetado como, ostras, esta gente lleva youtubers, ¿no? Pero realmente representan un 5 o 10% de nuestra cartera de clientes general, ¿no? Vale. Pero sí que hemos detectado que llegaba una serie de cliente nuevo, creador de contenido o infoproductor o personas con productos digitales. Sí, personas que tienen productos digitales y que hablan un idioma que los asesores tradicionales no conocen. Entonces nosotros tenemos tanto el conocimiento digital como el conocimiento de creación de contenido como de los nuevos medios de comunicación con el conocimiento tradicional de fiscalidad. Entonces encuentran en nosotros un partner, un asesor que habla su idioma. Claro. No solo en el ámbito digital, también en el ámbito blockchain, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de activos digitales, muy pocos despachos profesionales controlan de este tema y nosotros sí lo hacemos. ¿Y por qué crees que hay a lo mejor tan poco asesoramiento en la parte tech? Porque al final es la tendencia, o sea, también me sorprende que la gente no se ponga las pilas, ¿no? A ver, cabe decir que cada vez en despachos grandes todos tienen un departamento, una unidad especializada, eso está claro, pero despachos más pequeños, si tú te dedicas a la litigación civil, pues no tienes tiempo, no tienes el expertise para dedicarte a la parte de nuevas tecnologías y tiene que gustarte. Muchos abogados, asesores, la parte tech no saben encender el ordenador, con lo cual es difícil que... Bueno, viene la IA, espero que sepan. Bueno, eso es otro tema, espero que se reciclen, pero hemos encontrado un nicho de mercado porque muchos despachos no se focalizan en ese grupo, por así decirlo, en ese target, y nosotros pues sí que lo hemos hecho y la verdad que de momento pues muy contentos. Vale, entonces sabiendo que vosotros ya, aunque no es vuestro nicho, ni más del 20%, pero tenéis como bastante grueso, ¿no?, de creadores de contenido, se os conoce por ello. ¿A cuántos creadores de contenido les has tenido que explicar que venirse a Andorra no los hace invulnerables? Porque creo que es como algo de, ¡buah, me voy a Andorra y de locos! Sí, a cientos de creadores de contenido, porque sí es verdad que, y por lo que te decía antes, muchos ven, escuchan campanas o leen artículos o ven vídeos y eso pues en realidad no es ciencia jurídica, eso son opiniones, incluso algunas pues muy desacertadas o muy lejos de la realidad, ¿no? Algunos lo hacen para vender y otros lo hacen por desconocimiento puro. Entonces nuestro trabajo es explicarle muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer, los requisitos y, bueno, de alguna forma acompañarles en esa salida y en esa llegada a Andorra. Evidentemente siempre de forma muy estricta, porque luego, si lo haces mal, sabes que vienen nuestros amigos de la Inspección de Hacienda y tenemos un problema grave, con lo cual hay que hacerlo siempre muy bien todo. Con ese dedo inquisidor. Siempre. ¿Qué es más peligroso, según tú? ¿Un autónomo desinformado o un influencer que se muda a Andorra? Bueno, yo creo que la desinformación en términos tributarios se traduce en negligencia, ¿no? Es decir, tú como contribuyente, hay una frase que me encanta que es: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y por tanto, ¿Te la has escuchado alguna vez? Tú como contribuyente necesitas conocer todas las normas tributarias y cumplirlas, ¿no? Hay quien dice, ya, pero quizá el legislador se pasa con la cantidad de normas que hay que cumplir. Entonces, yo como autónomo, pues oye, yo me dedico a instalar cisternas, no me dedico a aprender una ley tributaria. Entonces, por eso existe la figura del asesor, del gestor, del abogado, que te puede acompañar y te puede ayudar, ¿no? Que yo siempre recomiendo que si tú eres bueno haciendo zapatos, dedícate a los zapatos y lo otro déjaselo a un profesional, ¿no? Pero creo que la desinformación o el desconocimiento que implica negligencia es tan peligroso como hacer alguna operación más arriesgada. Porque si haces una operación arriesgada pero vas bien acompañado, todo lo vas a medir muy bien, con lo cual cuando te inspeccionen tienes argumentos de defensa sólidos. Si estás desinformado, que en mi opinión es sinónimo de estar mal asesorado o no asesorado, lo tienes muchísimo peor. Te puedes como
liberar de alguna manera esa responsabilidad diciendo, pues no lo sabía, mamá, perdón, no, pero puedes como, sí, eximirte las culpas y decir, bueno, es que he estado mal asesorado. ¿Hay alguna manera, hay algo que en ese sentido, porque es lo que dices, jolín, leyes hay miles, Ya. al final se me pueden pasar las cosas, yo no soy experto o no las puedo entender, muchas veces es que no las comprendo. Yo estoy muy en contra de que obliguen a todo contribuyente a entender toda la norma tributaria con lo compleja que es. Creo que hay un problema del legislador que lo hace todo muy complicado. Sería mucho más fácil que me dijeras, mira, el 20% de mi beneficio se calcula de esta forma y es súper claro. Vale. Pero no, lo complican y lo complican y lo complican. ¿Crees que se apuesta? ¿Tú no lo tan complicado? Pues no soy en la cabeza del legislador, pero debo decir que en todos los países del mundo la legislación tributaria es muy complicada. Si fuera aposta ya les vale, pero desde luego el resultado, más allá de la intención, es que es muy complejo. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, y como tú planteas, oye, ¿puedo quitarme responsabilidad? Bueno, te podría decir que el asesor responde civilmente. Si tú contratas un asesor y te da un consejo y ese consejo es incorrecto, tiene que haber negligencia, pero bueno, el contribuyente, el cliente, tiene acción de responsabilidad civil contra su asesor, pero eso no le cubre en muchos casos la cuenta tributaria, con lo cual el escoger mal a tu asesor, hay una responsabilidad que se conoce como in eligendo, y es, tú eres responsable por haber elegido a ese asesor, elige a uno bueno. Sí, mira, entonces es que me estáis culpando de todo, de no entender las leyes, de elegir mal, como sé que es bueno. Tal cual. No hago yo la ley, pero es así. Bueno, es así. ¿Cómo lo harías tú? Pues yo lo haría mucho más fácil. Creo que lo fácil es muchísimo mejor que lo complejo. Evidentemente que se generarían situaciones que podrían ser un poco complejas, pero desde luego al 99% de la población le facilitaría muchísimo la vida y evidentemente iría en contra de mi sector. Yo perdería facturación porque yo no daría servicio, pero sería mucho más práctico como Estado reducir la burocracia, reducir y simplificar las leyes, desregular, ¿no? Me parece una muy buena solución. Vale. ¿De tus clientes? ¿Cuál es el perfil profesional que más se flipa con su libertad financiera y que realmente menos entiende de impuestos? Pues el creador de contenido tiene bastantes papeletas aquí en este caso. Sí, hay mucho creador de contenido que se juntan dos cosas, ¿no? Una, la juventud y dinero rápido, que no significa que no sea meritorio, pero significa que se ha hecho rico muy rápido, muy joven, y luego que nunca ha tenido un problema grave con Hacienda, ¿no? Nunca ha tenido una contienda y por tanto no sabe lo que es, ¿no? Entonces, estas personas creen que están por encima de la ley, viven muy flipadas, ¿no? Como yo digo, y yo siempre advierto, digo, mira, yo no sé el cuento del lobo, pero ves con cuidado porque algún día llegará y el día que llegue todos serán llantos. Mi trabajo es intentar también concienciar y educar fiscalmente a la gente. Yo no hago la ley, pero yo te la explico. ¿Recuerdas algún caso? O sea, no nombres, pero mójate y escríbeme un caso de sí. qué pasó, qué dijiste y al final qué consecuencias hubo. Bueno, casos de residencia. Yo no soy el padre de nadie, yo no tengo hijos de momento, pero yo te cuento cómo funciona. Pero si yo te digo, mira, Alba, si quieres venir a Andorra a residir, perfecto, te ayudamos, pero tienes que eliminar tu vivienda a tu disposición en España. Entonces no puedes tener una vivienda ni alquilada, ni comprada, nada. Y cuando vayas a España tienes que ir a un hotel a alojarte, porque si Hacienda detecta que tienes una vivienda permanente a tu disposición, te pueden intentar discutir la residencia. Y tú me dices, Marc, confía en mí, no te preocupes. Claro, si luego llega el procedimiento y el inspector saca una vivienda permanente a tu disposición, pues aquí evidentemente nos quedamos con pocas armas. O sea, van un poco más de listos de lo que deberían. Exactamente. También te digo, hay como un mito de que Hacienda te va a inspeccionar seguro. Nosotros tenemos un ratio de inspección por debajo del 10%. O sea, inspeccionan a 1 de cada 12. Vale. Entonces no es tan evidente. Y piensa que nuestros perfiles son públicos, de deportistas de élite, de youtubers. Claro, esos perfiles son muy visibles. Les va a caer claramente una inspección, o sea, no hay duda, ¿no? Willy siempre lo cuenta. A mí me han inspeccionado todos los años, ya. Eres Willy Rex, ¿sabes? O sea, la primera vez que lo vi dije, no puede ser, es fraude, ¿qué ha pasado? Y no, no entendí. Tal cual. ¿Qué opinas de los que te ven como cómplice de los ricos que no quieren pagar? Porque al final hay una realidad. Yo creo que hoy en día como que encasillamos a todo el mundo, independientemente de que sea así o no, tienen un discurso y, oye, Marc es el que libra a todos los ricos. Sí, a ver, no todos mis clientes son ricos, sí que hay muchos que sí que lo son, pero al final mi cliente es todo aquel que me contrate y quiera que le ayude a cumplir con sus obligaciones, evidentemente pagando lo mínimo posible dentro del marco de la ley, ¿no? Sería un poco el producto. Pero claro, yo es que soy de la opinión de que toda persona es legítimo que quiera pagar menos. Es decir, cuando tú tienes que hacer tu declaración de la renta individual o conjunta, tú eliges la opción tributaria que menos pagas, ¿no? Cuando tú eliges cambiarte de país, eliges el país donde menos pagas. Y donde lo que te da el país, conforme lo que te quita por el impuestos, es el que más te beneficia. Entonces, como yo entiendo que el acto de intentar pagar menos no es ilegítimo,
pues me siento muy confortable y muy cómodo siendo la persona que ayuda a que las personas que quieren pagar menos lo hagan dentro de la legalidad. Ese es mi trabajo. Me gustaría también que nos explicaras esta frase tuya, que es bastante mítica. El sistema no está roto, simplemente no está hecho para ti. ¿Cómo para ti? A ver, yo creo que... ¿Para quién? El sistema alberga todo tipo de personas, ¿vale? Hay personas ricas y personas no tan ricas, ¿vale? Pero yo lo clasifico más como hay que personas que aportan valor y trabajan y personas que no aportan valor y no trabajan, ¿vale? Entonces, si tú eres una persona que eres dependiente del Estado, que cobras subsidio y que no aportas valor, el Estado español te está dando una respuesta impecable. Yo votaría al partido del gobierno si fuera ese perfil. Claro. Porque soy un perfil vulnerable, entre comillas, ¿no? Y por tanto el Estado me paga una subvención, ¿no? En cambio, si yo fuera una persona que cada mañana madruga, se levanta a las 7 de la mañana, está 12 horas aguantando problemas del autónomo, los problemas del autónomo o los problemas del trabajador por cuenta ajena, después de toda tu jornada laboral, después de todo el mes trabajando, te toca cobrar 5 y cobras 2.500, yo ahí me enfadaría. Por tanto, el sistema no está hecho para ti. Está hecho para el otro. Entonces, pienso que la frase viene a reflejar exactamente esta realidad, que no es que el PSOE gobierne mal, es que gobierna mal para unos cuantos, pero gobierna muy bien para otros muchos, ¿no? Entonces, creo que el problema está en que los que aportan valor y los que pagan la fiesta, se están comenzando a cansar. ¿Y por qué no todos dejamos de pagar la fiesta? ¿Qué es lo que crees que le impulsa el resto a seguir levantándose? Bueno, yo creo que al final tú tienes que trabajar para vivir. Entonces, si a ti te ponen un impuesto que va subiendo cada vez más, tú te vas a enfadar más, pero no puedes dejar de trabajar. Pero hay gente que lo hace. Sí, hay gente que deja de trabajar, pero claro, entonces vives del Estado y eres dependiente. Entonces yo creo que yo prefiero ser un contribuyente maltratado que una persona dependiente, porque creo que la dependencia te quita libertad y yo soy pro libertad. Entonces prefiero trabajar yo, ser libre, aunque tenga que pagar la mitad de lo que gano, que no depender de un Estado que mañana me puede, pues yo qué sé, me puede plantear a saber qué cosas, ¿no? Vale, y ahora que te posicionas, ¿tú crees que alguna vez te has sentido parte del problema que criticas? No, porque no he sido pensionista, no he cobrado subsidios del Estado. Pero aunque no lo estés cobrando, sí que puedes, no sé, o con un discurso, con una forma de trabajar, antes de venirte a Andorra, no lo sé, a lo mejor. Bueno, yo estuve trabajando en la universidad pública de becario durante un tiempo. Lo sé. Y ahí percibía una retribución que era pública, era una beca pública, pero bueno, trabajaba a cambio, ¿no? Y sí que es verdad que en su momento vi pues cosas que no me gustaban, ¿no? Pero tanto como ser parte, o sea, yo creo que al final el problema viene en que los políticos son la fuente principal del problema y luego todos aquellos freeriders o gente aprovechada. ¿Cómo? Freeriders. Vale. Freerider es un polizonte, el que se sube al tren sin pagar. Tú pagas el tren, él no lo paga, ¿no? Pues todos aquellos que se aprovechan del Estado y viven del cuento. O sea, yo creo que el problema radica en esa masa de población y radica en el político que toma la decisión, ¿no? O sea, estamos hablando de que se está acusando a algún ministro de haber contratado a prostitutas de las cuales disfrutaba sus servicios en empresas públicas. O sea, hablamos de cosas muy graves. Creo que el problema radica ahí. Yo no he sido parte de ese problema, al menos que yo sepa. Hombre, entonces entiendo que no, me parece bien. Exacto. Siempre dices que el sistema penaliza el conocimiento, pero al final tú te beneficias de eso, del desconocimiento Sí. de tus clientes. ¿No crees Sí, que es sí. contradictorio? No, porque una cosa es beneficiarte de algo y otra cosa es estar en contra. Yo sería partidario de una reducción de normativa fiscal y de una simplificación, y eso va en mi contra. Creo que mucha gente confunde y mucha gente vota mirando su interés, ¿no? Esto siempre lo cuento, ¿no? Mi madre era profesora de niños pequeños y votaba a partidos de izquierda porque eso hacía que en su trabajo tuviera más continuidad, ¿no? O sea, era un voto egoísta pensando en su interés personal. Entonces, muchas veces mi interés personal no va en línea con lo que yo creo que es mejor para el país. Y yo soy de la opinión de que yo creo que votaría algo bueno para el país, aunque fuera en contra de mis intereses personales. Al menos ahora en mi posición. En otra posición, yo puedo respetar que no, pero en mi posición lo haría. En tu posición actual. Actual, claro. Claro. O sea, una persona que le dice, oye, mira, si votas al Partido Socialista te subiremos el IPC. Si votas a este otro partido no te subiremos el IPC. Yo entiendo que el pensionista vota al Partido Socialista, lo entiendo perfectamente. Te cabrean cuando a lo mejor alguien te dice, bueno, es que claro, yo a día de hoy estuve cotizando tantos años y ahora, claro, es que yo me merezco. No me cabrea porque lo entiendo. O sea, mi padre, o sea, es que piensa que mis padres están en esa posición. Y mi abuelo, ¿no? Es decir, ellos han cotizado decenas de años, décadas, y ahora pues tienen su pensión. Y para ellos eso es su tesoro. Es como Gollum y su tesoro, ¿no? Y lo entiendo. Y me parece legítimo y lógico. No quiero quitarle nada a mis mayores. Lo que quiero es que mis hijos, el día de mañana, puedan tener un sistema que les permita contribuir, pero luego les permita recibir. Tal y como está ahora, la tendencia es que no van a cobrar pensión. Y eso me preocupa.
Pero bueno, porque también volvemos a un poco lo que es el desconocimiento desde el inicio. La gente piensa, pues, eso lo puedes explicar mejor tú y te lo agradecería, que al final si yo coticé 20 años hace 30, es lo que yo me he guardado en mi huchita y eso... El modelo de reparto que tenemos en España es un modelo en el cual las cotizaciones de la gente de hoy va a pagar las pensiones de los ancianos de hoy. Entonces nadie te garantiza, no hay ningún fondo, ninguna bolsa, ninguna mochila con tu dinero guardado para ti. No, no, no. Esto se lo están gastando los pensionistas de hoy. Entonces, si el día de mañana, cuando tú te jubiles, no hay mucha gente cotizando, tú no podrás cobrar tu pensión. Entonces, esto es un problema que cuando lo evidenciamos, pues desde a Víctor le pasa igual, ¿eh? Sale La Sexta y comienzan a decir, estos youtubers quieren que los señores mayores no cobren la pensión. No es eso, no, claro que no es eso. Lo que ocurre es que si lo banalizas, porque no quieres enfrentarte a esto, pues llegas a esa conclusión, ¿no? Aquí sí es que es verdad que estás hablando mucho de que entiendes, ¿no? El sentimiento de la gente que pues puede optar por votar a un partido pues de manera egoísta porque le va a beneficiar. Pero claro, entonces es como que noto que tienes la parte humana, ¿no? Sí, claro. 100%. Pero claro, ¿qué sientes cuando ya estás ayudando a gente a pagar menos mientras sabes que otros con menos recursos pues al final están pringando? Bueno, esto es en general ocurre cuando tienes un procedimiento en tribunales y te defiende un mejor abogado o un peor abogado. Esto ocurre cuando tienes un mejor carpintero o un peor carpintero. Es decir, al final, quien puede contratar a un abogado o un asesor mejor tiene ventaja frente a que no puede. Y esto es una cosa que siempre ha sido así. Claro, pero ¿cómo te sientes tú? Sabiendo que hay gente que realmente es que pringa, tío, es que no puede. Yo debo decir que en este caso, las personas que pringan porque no pueden, lo tienen más fácil de lo que parece. Porque hoy en día hay mucha información gratuita y lo único que requiere es su tiempo. ¿Vale? Claro, si tú prefieres tomarte 15 cervezas el domingo en lugar de revisar tu renta, el problema es más tuyo que mío. Creo que hoy hay mucha información, incluso la propia agencia tributaria, si vas a la ventanilla, te asesora, te ayuda, entre comillas, ¿no?, a hacer el formulario, con lo cual lo de que el pobre no tiene asesor y por tanto paga más no es exactamente así. Y además, un perfil que tiene pocos recursos, en general, su declaración no es muy compleja. Entonces tampoco es un argumento que sea muy válido. Sí es verdad que una pyme mal asesorada paga mucho más que una pyme bien asesorada, pero ahí depende de la pyme que priorices. Si priorizas contratar a un buen asesor o priorizas ir a cualquiera o ir a precio, ¿no? Eso ocurre en muchos sectores, no solo en el asesoramiento. Vale. Sí que es verdad que al final tu trabajo no solamente es optimizar, no estructuras. Tienes una empresa, gestionas equipo, algunas veces lo hemos hablado, ¿no? Hemos tenido conversaciones. Y sí que me gustaría pues entender un poco tu opinión sobre cómo crees que se están construyendo a nivel cultural, ¿vale? Lo que es las empresas, el tipo de trabajo que se hace, cómo se trata a la gente. Y sí que me gustaría que nos explicaras, ¿crees que el sistema está preparado para los nuevos tipos de empleo digitales? Pues yo creo que no. Yo creo que el sistema no está preparado para nada, porque mi visión de la gente que sale de la carrera hoy es, la verdad que es poco optimista. O sea, creo que la gente sale con conocimientos muy básicos de los sectores donde yo controlo, o sea, yo puedo hablar por mi experiencia. Bueno, lo hablaste hasta hace poco, creo, ¿verdad? Este tema en el podcast. Sobre todo es la generación TikTok, ¿no? Que lo quiero todo ya, inmediatamente y gratuitamente y sin esfuerzo. Y si me requieres un poco de esfuerzo, lo desecho. Claro, en el mundo laboral, para poder ascender y ganar buenos sueldos, requiere un esfuerzo y una paciencia, ¿no? Y esa paciencia, ese esfuerzo, no lo veo, tampoco veo ilusión. Creo que pues todos quieren ser youtubers, deportistas de élite o astronautas, pero nadie quiere trabajar en sectores más tradicionales, ¿no? Y luego veo que hay poca incidencia en la educación en el tema digital. O sea, estamos todavía en carreras como dirección de empresas o derecho sin implementar herramientas de IA que serán sin duda necesarias y esenciales en el ejercicio del mañana. Y el modelo educativo no se adapta, no se amolda. Y tampoco veo a las personas haciendo un esfuerzo, porque al final dices, no, es que el modelo no se adapta. Bueno, pero tú tienes libertad para adaptarte. Hay formaciones, tampoco veo un interés excesivo. Hay perfiles que sí, pero la gran mayoría parecen como un poco ajenos a todo esto que ocurre, ¿no? ¿Crees que pasa como con el tema que hablábamos al principio de estar informado, que es más vagueza, pasotismo? Yo creo que, mira, esto es como, ¿sabéis lo del tabaco, lo de la cajetilla de tabaco, que aparecen imágenes muy desagradables que ponen fumar mata? ¿Creéis que alguien hoy no sabe que fumar mata? Todo el mundo lo sabe. Las imágenes del paquete de tabaco no tienen ningún sentido, porque todo el mundo sabe que fumar mata. Todo el mundo lo sabe. Y aún así la gente lo hace. Pues yo creo que con la información gratuita en Internet es lo mismo. La gente sabe que hay información, la gente sabe que tiene que informarse, pero le da igual. Y
tengo la sensación de que es como que, bueno, si el día de mañana tengo un problema, el Estado ya me ayudará. O sea, como un poco una mentalidad de irresponsabilidad. De, bueno, pues si no pasa algo, pues mañana ya veremos qué hacemos mañana, ¿no? Pero hoy de momento me voy de fiesta esta noche. Entonces, esa sensación de irresponsabilidad me preocupa. ¿Tú qué harías en este caso para motivar a la gente que está estudiando, que está saliendo de la carrera? Porque además recuerdo que comentabais que alguna asignatura de marketing seguían con los mismos libros de hace 1000 años. Sí, vale, sí. es una parte del profesorado. También imagino que habrá una parte de en casa, ¿no? De inculcar X valores, X forma de trabajar, lo que es el esfuerzo. Pero, ¿qué harías tú, por ejemplo, en una empresa que llega un grupo de becarios para motivarlos? Vienen con esa situación, ¿vale? Ya esta mochila de Vale. desactualización, nadie nos está inculcando la política del esfuerzo. ¿Tú qué harías para motivar a, no sé, ese grupo de 10 becarios a que entiendan que hay que esforzarse, que hay que aprender, que hay que ser autodidacta? ¿Cómo lo harías? Pues es difícil, porque creo que es igual que cuando aprendes un idioma, contra antes lo hagas, contra antes lo inculques, más fácil es de inculcar, ¿no? Cuando ya vienes de 22 años sin esa cultura o sin ese mindset, es más difícil inculcarlo. Pero yo soy de la opinión de que la mejor forma que tiene la empresa de inculcarle esto es explicarle las consecuencias de no aprender o de no progresar en los ámbitos que tú consideras, ¿no? Es decir, al final, el día de mañana habrá gente que tendrá trabajo y gente que no. Habrá gente que progresará y gente que no. Entonces, yo soy mucho de la opinión de que tú no puedes quejarte de aquí a 20 años si tú hoy no estás tomando las decisiones correctas. O sea, un poco explicar las consecuencias de no hacerlo. Creo que es la mejor forma. Evidentemente que luego hay formas de sensibilizar, hay formas de intentar formar de forma interactiva, ¿no? No es, toma, estudia este tocho de... Yo estudio así, a mí me decían, toma, Marc, el libro de Derecho Civil, estúdiatelo. Esto es con perdón, es una mierda. Es decir, es infumable. No me lo puedo fumar. En cambio, si tú implementas estrategias como la gamificación, por ejemplo, o como retos o como competiciones entre las distintas personas, puedes conseguir un entorno de motivación que permita que la persona aprenda más. Yo, por ejemplo, en entornos competitivos me crezco mucho. O sea, yo si estoy compitiendo, me crezco mucho. Pero si me das un tocho, pues no. Y, por ejemplo, con la IA, ¿crees que esto va a tener mejor salida? Por ejemplo, ahora yo hace poco estaba viendo vídeos, ¿no?, de cómo la inteligencia artificial pues va a enseñar a los niños en función de sus gustos, de más sus habilidades, a que aprendan. Porque al final es otra vez más poner más facilidades. Sí, sí. No me tengo que esforzar, porque ahora si me gustan los pulpos, voy a aprender matemáticas con los pulpos. Claro. Por ejemplo. ¿O no? ¿O crees que la IA realmente pueda llegar a, vale, sé que esta generación tiene que esforzarse más o tener este tipo de mentalidad, vamos a intentar poco a poco transformar y tener una IA que se centre en esto a la hora de educarlos? A ver, yo creo que hay una Estando ventaja... en el trabajo laboral. Hay una ventaja fundamental, y es que yo cuando en el colegio no estaba atento una tarde y explicaban algo, luego llegaba a casa y no tenía forma de saberlo. Es decir, en mi época no había Google, es decir, no en mi época de cuando era más niño, no soy tan mayor. Pero ahora, si tú llegas a casa y no sabes de algo, el GPT te da la respuesta, y te da una respuesta bastante y dices, oye, explícamelo como si tuviera 5 años, sí, y con pulpos y tal. Creo que eso es muy bueno porque es una herramienta adicional que tiene la persona, pero me da un poco de miedo, y esto se lo preguntaba a Euge, que Euge es el experto en IA del grupo, ¿no? Le decía, hombre, el cálculo mental de la gente de hoy es mucho peor que el cálculo mental de la gente de hace 50 años. ¿Por qué? Porque la calculadora dio una solución que facilitaba mucho esto y la gente no se esfuerza. Me da miedo que usar GPT haga que la gente tenga menos capacidad, por así decirlo, intelectual, pero hay respuestas a esa pregunta, y en realidad tu cerebro hará otras cosas, otras funciones, y de alguna forma evitará el tener que esforzarse en lo que GPT te puede dar, ¿no? Entonces la creatividad, todo esto quizá queda al margen. Pero contestando a la pregunta, yo creo que es mejor tener más herramientas, y es mejor esas más desarrolladas tecnológicamente. Vale. Es más fácil, sin duda. Sí, yo creo que es mejor, creo que te puedes desarrollar más y creo que te puedes focalizar en áreas donde te puedan impulsar sobre todo a nivel laboral en una empresa. Claro. Siempre se está diciendo, ¿no?, que lo que es la IA pues probablemente automatice muchísimas de las cosas y tú te dediques a pues desarrollar. Pero claro, si ya durante la época del colegio, de tu formación o del instituto o la universidad no has estado impulsando esto porque te has ido dejando llevar por una IA, ¿cómo realmente vas a trabajar de esa manera? Vas a decir, vale, ahora me siento y tengo la opción de pensar, de crear, si ya me lo han estado dando antes. No estoy programado para eso ya. Claro, o sea, es lo de antes, ¿no? Contra antes desarrolles una habilidad o una técnica, mucho mejor. Pero no la van a desarrollar. Bueno, yo creo que, a ver, mi abuelo utiliza WhatsApp. Es decir, mi abuelo utiliza WhatsApp y tiene 90 años. O sea, no infravalores la capacidad de un ser humano motivado. El tema es que hay un ser humano motivado.
que haya una persona que tenga ganas de aprender y hay una persona que tenga la necesidad de aprender. Muchas veces a mí me pasa, personalmente, que tengo que hacer algo, pero hasta que no lo necesito, no me pongo. Y cuando lo necesito, me pongo y lo consigo. Hay una cuestión de necesitarlo y de querer realmente aprender. Motivación. Si mi abuelo utiliza WhatsApp, creo que todo el mundo puede desarrollarse en el campo de la IA, más o menos, con más o menos precisión, ¿no? Pero puede hacerlo. Sí, yo creo que has dicho la palabra, ¿no? La parte de motivación, y creo que para las empresas es muy importante, el motivar a los empleados precisamente para que rindan más, ¿no? Y tener al final un buen equipo que esté 100%. ¿Has visto alguna estructura empresarial que realmente promueva la cultura laboral ética? Sí, yo lo intento. Yo intento impulsar una cultura empresarial ética. Lo intento. Lo que sí que es verdad que a veces el empresario tiene que estar preocupado por hacer el marketing, por la contratación, por la dirección estratégica, por la ejecución, por la calidad. Claro, añadirle al empresario la obligación de motivar al equipo. Yo tenía un jefe que decía, aquí se viene motivado de casa. Claro, yo creo que esa cultura no es la adecuada, pero también tenemos que entender que la motivación es cosa de todos, no solo del jefe. Vale. O sea, el jefe tiene que proporcionar herramientas o estructuras para que la gente esté motivada, pero la motivación depende de dos partes, del que motiva y del que se motiva. Y muchas veces veo gente que, por más que tú intentas impulsar, pues trabajo en equipo, pues no funciona. O sea, nosotros el otro día nos fuimos a hacer unos karts y competimos y tal, igual. Ya, qué envidia. Esto estuvo muy chulo, pero al final, por más que tú pongas actividades colectivas, team buildings, si una persona no quiere motivarse, porque hay gente que vive instalada en la queja, hay gente que es negativa, ¿no? No sé si te gusta Harry Potter, pero ¿sabes los dementores que te absorben la felicidad? Pues hay gente en la empresa que son dementores. Y por más que tú hagas team buildings, campañas de concienciación, y por más que le hagas la ola, esa persona es así. Y a veces, sencillamente, es que esa persona en esa estructura no encaja y tiene un lugar increíble en otra estructura, pero no aquí. Entonces, creo que la línea fina entre motivar y quizá dedicarle excesivamente tiempo a intentar motivar a una persona es complicada, es muy complicada. Has dicho una cosa que a mí también me genera como mucho debate. Una empresaria tiene que estar centrada en la parte de marketing, centrada en la parte de estrategia, centrada en la... No, un empresario tiene que estar centrado, bajo mi punto de vista, que no soy empresaria y soy lo más inepto en esto, pero para mí un empresario tiene que estar centrado en una cosa y para eso tiene que tener a gente en esas áreas y confiar. ¿Por qué cuesta tanto a veces delegar, no solamente a un empresario, a propios trabajadores o team leader, managers, cuesta tanto delegar esas responsabilidades cuando ya tienes un equipo que en teoría lo has cogido para que haga esas funciones y tome esas decisiones? Pues mira, yo aquí te diría que lo que he aprendido más en estos 5 años, llevo siendo empresario 5 años, 9 por cuenta ajena, 5 por cuenta propia, y lo que he aprendido es que de la teoría a la práctica hay un abismo, ¿no? La teoría la tengo clarísima, Tienes que delegar, nombrar un CEO, ir por departamentos y hacer un reporting y tal. Soy tu coach. Pero a la práctica cambia mucho y a la práctica te encuentras con personas que no están dispuestas a soportar la presión, ¿no? No es tan fácil encontrar a la persona adecuada y que esa persona asuma toda la responsabilidad como si la empresa fuera suya. Eso es muy complicado. Bueno, claro, es que también al final es lo que se dice, ¿no? La empresa no es tu familia. Claro, no, en absoluto. Y de hecho, de topicazos de esos huimos bastante. Pero al final es muy fácil. Yo tengo imagínate, tengo una empresa que producimos sillas. Pues tengo un encargado de producción. Yo al encargado de producción le delego toda la responsabilidad de la producción. Si hay un problema en la cadena de montaje, él tiene que solucionarlo. Y a la práctica te encuentras con personas sin resolución, que cuando hay un problema te llaman. Y digo, ya, pero es que precisamente te pago este sueldo para que esta llamada no se produzca. O sea, yo sé que hay incidencias, pero tú tienes que resolverlas, ¿no? ¿Cómo podríamos cambiar eso? Tú que eres empresario, ¿cómo podrías cambiar eso y encontrar perfiles que encajen 100% y que asuman no la empresa como... Sí, bueno, como suya. Al final, por ejemplo, yo en Sésame asumo Sésame como mía realmente. Claro. Y la siento así, y la vivo así, y la comunico así. Entonces, ¿cómo puede una empresa, bajo tu opinión, hacer que los empleados sientan eso? Mira, yo te pongo mi caso, mi ejemplo, ¿vale? Yo lo que intento es que la cultura de la compañía y que los valores vayan alineados con las personas que fichamos, para que se sientan parte, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en otros proyectos donde no coincidía mi forma de ver el mundo con la de mi jefe, con lo cual no podía sentir la empresa como mía porque es que éramos distintos. Entonces yo intento que las personas que fiche estén alineadas con mi forma de ver el mundo. Eso es lo primero. Y luego, en segundo lugar, necesito que esas personas sientan la empresa como suya. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con sistemas de incentivos variables, por ejemplo, o incluso en el caso del sector de la asesoría o de la abogacía, dando un trocito de la empresa a cada persona, ¿no? Nosotros designamos socios y les damos acciones para que sean propietarios de la compañía. Esa es la forma de fidelizar más fuerte que tiene un despacho profesional. Pero a veces, ni aún así, a veces te dicen, mira, ni acciones, ni variables, yo me piro.
porque estoy cansado, hay mucha presión, y aunque gano un dineral, prefiero ganar menos e irme. Entonces ahí no puedes hacer nada. O sea, yo lo entiendo 100%, y es verdad que me parecen medidas que son acertadas, ¿eh? Uh-huh. O sea, la parte cultural me parece súper acertada. La parte de las acciones, sí, yo he tenido acciones en la empresa y al final la verdad es que me han dado igual. Me han dado igual porque el sistema como está montado es de aquí a no sé cuántos años recibes un no sé qué porcentaje de aquí, ya no estoy en la empresa. Claro. Entonces, claro, es como sé que me quieres hacer partícipe, pero tampoco me quieres hacer partícipe honestamente. Ya. Entonces, ¿hasta qué punto realmente yo, joder? Bueno, en nuestro caso es 2-3 años vista, es decir, por ejemplo, ya Sergi ya es socio de la compañía, tiene las acciones, o sea, al final no es una promesa vacía, sino que son medidas y aparte todo lo que sea más de 5 años vista me parece todo un poco humo, ¿no? Pero si tú a corto plazo eres capaz de dar, o a medio, soluciones de retribución y de incentivos, esto debería motivar y funcionar, pero al final todo depende de que la persona quiera estar ahí y tenga las ganas de estar, y a veces no depende de la motivación, a veces depende de su vida personal. Hay gente que dice, Marc, justo una compañera dice, Marc, he decidido cambiar de sector. Claro. ¿Qué quieres que haga? Yo le he motivado, le he hecho la ola, le hemos ido a hacer unos karts, pero es que no puedo cambiar de sector. Le hemos hecho unos karts, ya está. Ya está, o sea, no, pero yo qué sé, también fuimos a hacer motos de nieve, es decir... Hay motos de nieve, ya hay está. motos de nieve, ya está. Y además te genera un entorno laboral friendly, compramos desayuno a todo el mundo, tratamos muy bien a la gente, nunca hay una palabra más alta que la otra. O sea, creo que el entorno que tenemos es muy bueno, pero a veces, aunque tú hagas todo lo que esté en tu mano, la persona, pues por lo que sea, no encaja o quiere cambiar o quiere probar cosas nuevas. Ahí total libertad, ¿no? Es verdad. Es difícil, es muy difícil. El tema de personal es muy complicado. Si yo desde recursos humanos lo sé que es difícil, no es para nada fácil trabajar con personas, que es con lo que trabajamos, pues al final siempre tiene esa complejidad. Y sí que quería saber desde tu punto de vista, si crees que desde recursos humanos deberíamos de entender la fiscalidad o crees que tiene que seguir siendo una cosa de la gestoría. Porque yo llevo muchos años en recursos humanos y es verdad que esta parte a mí se me atraganta mucho. Y es verdad que pienso, bueno, está la gestoría, ya me lo resuelve. O les envío un email, ha pasado esto, soluciónalo. Claro. Tampoco me esfuerzo, que es lo que hablábamos antes, tampoco me esfuerzo porque sé que hay una solución. Bueno, aquí es el dilema de tener a alguien dentro de la compañía que puede ser recursos humanos o no, que sepa de fiscalidad, ¿no? El tener un in-house me parece que es una muy buena decisión, porque piensa que la asesoría, la gestoría, al final es un externo, no conoce tus necesidades inmediatas y te atiende lo mejor que puede, de uvas a peras, y puede no darle el nivel de atención que requiere algo, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un plan de incentivos, pues la fiscalidad es muy importante, tienes que ver muy bien cómo se articula. Una gestoría igual no puede darte respuesta. Entonces, mi opinión es que una empresa debería tener alguien dentro, sea recursos humanos o no, pero que tenga un conocimiento mínimo para poder al menos saber de qué le está hablando el gestor, ¿no? Entender las opciones y ver si el gestor lo está haciendo bien o no, porque igual esta es otra, ¿no? A veces, para tú detectar si un proveedor lo hace bien o lo hace mal, tienes que saber un poco de lo que te habla. Si no, es difícil, ¿no? Pero volvemos también al conocimiento de base. Sí, o sea, tú puedes saber si tu gestor te responde rápido o no, pero no puedes saber si está siendo más eficiente o no, porque no tienes conocimiento. Entonces aquí hay dos opciones, o pedir segundas opiniones, que es también una muy buena opción, o tú tener un conocimiento, digamos, de base, ¿no? Sí que quiero que te mojes, porque yo sé que eres una persona súper transparente. ¿Más? Pero si llevo mojándome desde que comenzó. ¿Qué trampas fiscales más comunes comete la gente creyendo que nadie se va a enterar? Destapa. Vale, pues básicamente las trampas fiscales más comunes suelen venir de asesores que han dado un consejo al tuntún, ¿vale? De compis. Sí. Suele ser las estructuras internacionales donde se cobra parte del dinero, ¿vale? Tú imagínate que eres un profesional, eres un arquitecto, ¿vale? Sí. Y tú cobras tus proyectos como autónomo o como sociedad y tú haces las facturas, ¿no? Vale. Pero algunos proyectos, en lugar de pagártelo a ti, te lo pagan una compañía tuya que tienes en Delaware, en Estados Unidos. Esta compañía no es transparente y por tanto Hacienda no puede ver lo que hay ahí dentro. Entonces tienes como tu caja Hacienda B. nuestra, claro, evidentemente. Claro. Tienes como tu caja B, o sea, tu caja B del futuro son o activos digitales o cuentas en Estados Unidos. Pero esto es gente de mucho dinero, sigue. No tanto, es decir, yo he visto perfiles que igual hacen 100.000 al año y que meten 50.000 por una sociedad pantalla en otro sitio, ¿no? Que eso es profundamente ilegal. Pero es la trampa más fácil de hacer y más habitual que he visto de andar por casa. Claro, el problema luego es, vale, ¿y ahora qué hago con ese dinero? ¿Cómo lo puedo traer a España? ¿Cómo puedo utilizarlo, no? Entonces, bueno, pues hay gente que se saca tarjetas y gasta desde la compañía, hay gente que, bueno, el problema que tienes es que si te pillan, estás muerto. Vale. Por ejemplo, en este caso, entonces tú dirías que nos educan más para obedecer que para entender. Porque yo, por ejemplo, sé que esto está mal y no lo hago. Ya me han educado vale, en este caso es porque es ilegal y no lo haría jamás. Pero, ¿crees que nos van a educar siempre más a tengo que obedecer lo que se me dice?
más que entender por qué me están diciendo esto o qué otras alternativas hay, porque siempre veo que no pensamos en hay más alternativas. Yo escuchaba hace no mucho un pediatra que decía, a un niño tienes que dar 2 opciones y que no elija más, 1 o 2, ya desde pequeños es 1 o 2. Hay niños que a veces se inventan una tercera opción, pero eso no nos lo enseñan. ¿Por qué crees que eso? ¿O cómo crees que nos están educando en general, socialmente? A ver, esto ya es un tema más sociológico, pero yo creo que toda la educación es una herramienta de control social. Yo prefiero gobernar a gente que obedece que a gente que tiene capacidad crítica, porque si no me dirían, oye, esto de las pensiones no se aguanta. En cambio, si yo formo a gente que obedece, pues tengo mucho más fácil mi función política, mi dirección del país, ¿no? Entonces yo estoy más cómodo con gente que obedece y con gente que no sabe y con gente que tiene miedo. Es decir, yo creo que el miedo... Es más manipulable. El miedo, el desconocimiento y la dependencia son las 3 herramientas principales del poder. ¿Cuál es ahora mismo según tu criterio, tu opinión, el miedo laboral más grande que hay? El miedo laboral más grande que hay. Sí. Hombre, yo creo que el miedo laboral más grande que hay es que te despidan y que tu sector se vea al garete. Pero ya tienes la red del Estado, has explicado antes. Entonces, Sí, ¿qué miedo tienes real? Sí, pero aún así, aunque tengas la red del Estado, piensa que no es igual de cómodo que un trabajo. También depende de dónde partas, ¿no? Esta es otra cuestión. Si el sueldo mínimo está muy cerca del valor del subsidio, nadie quiere trabajar por el sueldo mínimo. Yo creo que el miedo principal de alguien que tiene un trabajo cualificado es perderlo. Perderlo y que el sector se vaya al garete. Por ejemplo, sector financiero o en la abogacía. Tengo compañeros que dicen, ostras, que la IA nos quita el trabajo, ¿no? Ese es el mayor miedo, que el sector se caiga. Porque entonces tienes que reinventarte. Y la gente tiene miedo a lo desconocido. No quiere... Y no le apetece. Y sobre todo gente con 50... De 50 para arriba, dicen, yo ya no quiero reinventarme, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Un poco. Que para mí no es correcto, pero bueno. Para mí tampoco, 50 sigue siendo súper joven. Pero decías una cosa, también depende, ¿no?, del punto donde partas. ¿Tú crees que es más fácil emprender si ya vienes con una familia que tiene gestor y patrimonio? Desde el punto donde partes. Más que gestor de patrimonio, que es conocimiento a tu disposición, yo creo que el tema es el colchón económico. No es lo mismo saltar de un helicóptero sin paracaídas, ¿no?, o con un único paracaídas, que tener 25 paracaídas. Es distinto. Entonces yo creo que el que emprende, que viene de familia con recursos y que le respalda, lo tiene mucho más fácil y arriesga mucho menos que el que emprende de la nada. Por ejemplo, yo qué sé, Gerard Piqué es emprendedor, sí, pero Gerard Piqué tiene un colchón personal de su actividad como deportista que le permite fracasar 25 veces, lo cual le permite arriesgar más y por tanto su probabilidad de éxito es más grande. Entonces, sin duda no hay igualdad, es decir, no hay equidad en el emprendimiento. El que emprende con colchón tiene ventaja que el que emprende sin colchón, pero te diré que hay otra ventaja que es mejor que esta y es en la que yo me he basado, y es el que trabaja más y el que es más constante y el que es más creativo tiene ventaja frente a quien no lo es. Con lo cual yo prefiero ser constante trabajador y creativo que tener un colchón. Porque si tienes colchón pero no vales, aunque tengas colchón, no funcionará. Yo prefiero las dos, ser creativo y tener colchón. Por supuesto. Y es más, yo durante mucho tiempo, cuando era comunista y rapero y tal, menospreciaba mucho al emprendedor que había triunfado, que venía de familia acomodada. Porque decía, bueno, no tiene mérito, pero efectivamente tiene mucho mérito. O sea, triunfar en el ámbito del emprendimiento, aunque tengas colchón, tiene mucho mérito. Y yo respeto igual uno que tenga recursos que uno que no los tenga. Pero creo que es más difícil y creo que te la juegas más cuando no tienes recursos. Yo cuando emprendí, le dije, mira, tengo 20.000 euros en la cuenta. Esto es lo que tengo. Yo me lanzo. Si funciona bien y si no, pues a buscar otro trabajo. Uf, yo no sé si sería tan valiente, ¿eh? Pero mira, si te fue. Toda mi familia me decía que no lo hiciera. Cuando les comenté esto me dijeron, estás loco. Y encima en pleno COVID, que decían, Mar, pero si igual la economía se destruye. A ver, yo si me dices que vas a sacar un LP cantando rap, pues a lo mejor también te digo, guárdate los 20.000. No, el LP no triunfaría segurísimo. Y aparte ahora hablaría de cosas que le gusta a la gente de derechas, con lo cual no el target del rap es estar en otro lado. Hablando de postura, ¿tú por qué crees que hay tanto postura en torno a no pagar impuestos y tan poco en torno a construir algo sostenible? Se lleva mucho eso de no pagues, emprendes, de guay, múdate a Andorra. ¿Por qué? Bueno, creo que eso en parte es bueno, en parte. Porque se está moviendo conciencias y en lugar de obedecer y pagar lo que dice la ley, te estás planteando alternativas. Y creo que eso es un síntoma de libertad. ¿Pero te las planteas esas alternativas de manera real y con sentido o te las planteas porque se lleva tener un Lambo y vivir aquí, bro? Bueno, es que yo creo que confundes dos cosas. Una cosa es no querer pagar impuestos y abogar por la libertad de cambiar de país, y otra cosa es comprarte un Lambo. Muchos clientes míos lo primero lo cumplen, pero no lo segundo.
luego está Llados, que son los dos, ¿no? Más el segundo que el primero, de hecho. Pero creo que el hecho de que una persona se plantee oye, ¿estoy aquí o me voy por razones fiscales? Es muy positivo. Pues significa que en lugar de ser un súbdito, de que cumples la ley y ya está, te planteas, oye, ¿lo que yo estoy pagando me compensa lo que recibo a cambio del Estado? ¿Sí o no? No, pues me voy. Es una herramienta, de hecho, hiper solidaria. Porque el Estado lo que debería hacer es decir, ostras, o mejoro mis servicios públicos o doy mejores prestaciones o la gente se me va a ir. Y un Estado eficiente debería mejorar los servicios públicos precisamente para evitar que esta gente se fuera. Debería bajar los impuestos, debería ser más competitivo. Lo que ocurre es que la reacción no se produce. Pero creo que es bueno. Y luego, el tema de que esté de moda o no esté de moda, yo pago impuestos en Andorra y pago bastante. Bastante para lo que es Andorra, ¿vale? Y yo estoy orgulloso de pagar impuestos y de crear una estructura con trabajo. No sé, son 70 familias que al final comen gracias a mis actividades. Entonces, eso me enorgullece. Y creo que estoy más orgulloso de eso que de pagar pocos impuestos. Que otras personas piensen de otra forma, yo ahí no me meto, pero creo que no es tanto el no pagues, bro, sino es, oye, mi trabajo, mi esfuerzo es mi dinero. No voy a dejar que me robes para que hagas lo que te dedicas a hacer tú con mis recursos. Vale, por ejemplo, esta gente, porque tú hablas, vale, de Andorra, estás aquí, pagas aquí tus impuestos, ok, perfecto, pero ¿y qué pasa con los nómadas digitales, no? Al final estos freelancers, multipaíses, creadores, ¿viven fuera del sistema o están dentro sin saberlo? Porque al final es verdad, yo estoy aquí ubicado en Andorra, pago aquí, yo estoy en España, estoy ubicada ahí, pago allí, pero yo que estoy aquí, allí, pim, pam, pum... A ver, hay una situación de apátrida fiscal que es, oye, yo no cumplo con los requisitos para ser residente en ningún país, ¿vale? Pero eso no significa... ¿Cuáles son esos requisitos? Hay dos, básicamente. El que ese país sea centro de intereses económicos, que es de donde saques más dinero, ¿vale? Y el otro es que residas más de 183 días. Claro, puedes no residir 183 días en ningún país. Exacto. Lo que ocurre es que a la práctica hay una problemática y es que si a ti te pillan en España con alguna renta y te dicen, ¿usted dónde reside? Y tú le respondes, no, soy nómada digital. España dirá, bueno, pues de momento me vas a pagar a mí, luego ya discutiremos. Pero se lo tengo que pagar a España si yo no estoy residiendo en España, aunque sea española. Claro, la cuestión es que España, si tú obtienes rentas en España, podría considerar que tu núcleo principal de rendimiento económico es España. ¿Vale? Entonces, si tú demostraras que hay otro país donde ganas más que en España, en principio no deberías tributar en España. Pero a la práctica lo que pasa es que España te dice, bueno, o me enseñas un certificado que pagas en algún sitio, o como no pagas en ningún sitio, ya pagas aquí. Que eso está bastante gris, ¿eh? Claro. Lo que quiero decirte es que muchos nómadas digitales, en el fondo, que están ahora mismo eludiendo tributar en ningún sitio, están asumiendo unos riesgos que no sé si son conscientes en algunos casos. Hay casos que lo hacen muy bien, pero hay veces que no está tan bien. ¿Cómo sería un caso muy bien hecho? Pues un caso en el cual tú no obtengas rendimientos de ningún país, es decir, que sea todo descentralizado, imagínate que cobras en cripto, por ejemplo, y no resides de forma fija en ningún lugar, vale, sin vivienda permanente en ningún lugar. Vale. O sea, vas de Airbnb en Airbnb y vas circulando por el planeta. Eso sería un caso muy bien hecho. Vale, y entonces ahí pillarte no te pueden pillar realmente. Ahí no te pueden considerar residente fiscal en ningún país, pero podrías, en algún país donde cobraras, te podrían hacer una retención como no residente. Con lo cual, tampoco estás exento de impuestos en general, sino solo que no pagarás por rentas mundiales en ningún país concreto. Vale. Claro, esto es gente que al final está bastante despreocupada en general y está pensando más en su libertad financiera, sobre todo. Entonces, ¿cuánta gente has visto que realmente esté más preocupada por esto, por facturar libertad, que por pagar a la seguridad social? O Hacienda. Mucha gente. De hecho, hay un problema que siempre explico, que cuando te inspecciona Hacienda llega un punto que te acabas emparanoiando y estás más pensando en no pagar impuestos que en hacer negocio. Y yo me digo lo mismo. Tienes que pagar lo mínimo posible, pero no te olvides de hacer negocio, porque hay gente que está obsesionada con no pagarle ni un euro al Estado. Y creo que eso tampoco es bueno. Ningún extremo es bueno. Creo que en intentar pagar lo mínimo posible está bien, pero no a expensas de tu paz mental o de tu negocio. Hay mucha gente muy preocupada por esto, y sobre todo gente que ideológicamente no quiere pagarle a Pedro Sánchez directamente. Yo a Pedro Sánchez no le doy ni un euro. Hay mucha gente que sí. Hay otros que sí, y la mayoría sí, pero yo te hablo de un grupo anarcocapitalista muy concreto que estos no quieren pagar ni un euro. Y yo digo lo mismo, al final creo que hay que contribuir, porque al final disfrutamos de sanidad, de educación, disfrutamos de carreteras, hay que contribuir. El tema es que hay que contribuir en su justa medida. No en un expolio del 50% y no con gestores que son unos derrochadores y que enchufan a todos sus amigos y que montan chiringuitos o yo qué sé, o invierten en Marruecos, y no sé qué hacen en Marruecos. Ya se verá, el tiempo dirá.
A mí, por ejemplo, una cosa que sí que me gusta, que promovéis bastante, creadores de contenido o personas que realmente tenéis como este conocimiento fiscal o económico. En tu caso, por ejemplo, ahora, bueno, lo hicisteis en Andorra, el Andorra Economic Forum, ahora en Madrid, el Madrid Economic Forum, que creo que son de manera altruista maneras de enseñar, ¿no? Con gente que es experta precisamente en economía a, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hay que gestionar las cosas? ¿Crees que realmente la gente joven, la gente que está empezando a trabajar, utiliza, como decías, igual que está el conocimiento en Internet, pues utiliza que vosotros creéis espacios donde al final puedan aprender para tenerlo en cuenta en su mundo laboral? Sin duda, o sea, yo creo que hacemos una labor, más allá de que sea una actividad económica y que ganemos dinero de ello, hacemos una labor social muy importante, y es la labor social de compartir, difundir unas ideas que son las más liberales quizá, pero no solo eso, también unas ideas de que pienses. Yo, si alguien no piensa como yo, pero piensa, me parece genial, y de hecho me encanta discutir con gente que piensa distinto a mí. El tema es que pienses, porque si no piensas, si solo ves Supervivientes, pues tienes un problema de libertad. Y tú crees que no, crees que eres feliz, pero en realidad no te estás planteando muchas cosas que pasan. Entonces, un poco mi aspiración es que Supervivientes está muy bien, pero aparte de Supervivientes puedes, y de Sálvame y todo esto, puedes... Que no lo he visto nunca, Supervivientes, No, nunca. yo tampoco. Bueno, pero hay mucha gente que sí, y es súper respetable, pero al margen del ocio que puedas hacer viendo Supervivientes o Gran Hermano, lo que sea, tengas un espacio, yo Gran Hermano sí, tengas un espacio de pensar y de plantearte y de cuestionar las cosas. Creo que ese es el punto principal. Que luego eres liberal o no eres liberal, me da igual. Yo creo que el liberalismo es la ideología que debería imperar, porque es la que más respeta la libertad del individuo. Y para mí la libertad del individuo es súper importante. La democracia no siempre es justa. Si una gran mayoría dice que una minoría tiene que ser esclava de la mayoría, no es justa. Ya para ir terminando, precisamente con el tema de la libertad, tú tienes mucha libertad para opinar de España. O sea, al final estás aquí en Andorra y opinas cada 2x3 de lo que pasa en España, cada día, o en Instagram, o en YouTube, o en el podcast, pero no vives aquí. Sí. Entonces, ¿por qué? Mira, yo me fui de España en 2012, cuando ganaba 0 euros. Es decir, no soy sospechoso de haberme ido porque tengo un gran patrimonio ni nada. Yo me fui con un contrato laboral a ganar pues 1.500 euros, o no sé cuánto ganaba al principio, ¿no? Poco. Entonces, yo soy nacional español, yo tengo la residencia en Andorra, el permiso de residencia para vivir aquí legalmente, yo pago impuestos aquí, cotizo aquí, claro, pero mi pasaporte es español. Entonces yo voto en las elecciones autonómicas y en las elecciones estatales. Ostras, o sea que tú, viviendo aquí, residiendo aquí, votas en España. Y aquí no puedo votar porque no soy nacional. ¿Y eso? Porque el sistema electoral funciona por nacionalidad, no por residencia. Entonces, una persona que acaba de llegar a España no puede votar en las elecciones. En cambio, un nacional español que está expatriado sí puede votar. Entonces, a mí me interesa mucho la vida pública española por muchas razones. Porque tengo clientes en España, porque mi familia íntegramente vive en España, y porque no descarto algún día volver a España. Si cambian muchísimo las cosas... O sea que no vas a volver, vale. Lo veo complicado. Lo veo complicado a medio plazo porque no veo tampoco una tendencia de cambio, pero claro, a mí me interesa la vida política española, más que la de Andorra. La de Andorra al final es de los andorranos, yo dejo que ellos decidan lo que tengan que decidir. Pero también vives aquí, no la veo que la critiques tanto. Sí la critico, ¿eh? Y de hecho, cuando has dicho lo de OnlyFans, aquí hay un odio al OnlyFans ahora brutal. Nosotros llevamos algún caso muy puntual, pero no, hay despachos que llevan un montón de OnlyFans, nosotros no. Creo que hay que ser justo con esta gente, ¿no? Te puede gustar más o menos lo que hacen, pero al final hay que respetar. Y dentro del liberalismo está el respetar tu actividad económica, que tú hagas con tu cuerpo y con tu libertad lo que tú quieras, mientras no me perjudiques a mí. Entonces, como yo no soy usuario, pues a mí me da igual. La cuestión es que todo esto iba porque... ¿Volviendo a España? Volviendo a España, porque yo creo que Andorra, son los andorranos quienes tienen que decidir cómo quieren que su país evolucione y gestionarlo, ¿no? Yo aquí soy un invitado, por así decirlo, y muy contento, muy feliz, me han tratado genial. Intento implicarme en la vida pública, intento colaborar con proyectos solidarios, hacemos muchas cosas con Andorra, pero mi voto está en España. Entonces yo, evidentemente, que por cierto, tampoco voto, con lo cual, imagínate. Pero sí que opino, ¿no? Pero creo que tengo mucho más fuerza opinando desde mis medios de comunicación que con mi voto individual, irrisorio, irrelevante. Entonces, bueno, aún así, piensa que todos los creadores de contenido que tenemos cierta visión crítica política, movemos que 1 millón de personas de 48. Es decir, no es un impacto tampoco tan significativo, por desgracia. Bueno, yo creo que tenéis más impacto del que a lo mejor veis o creéis. No lo sé. Ojalá. Para bien o para mal, o sea, es como era esto lo de un gran poder conlleva una responsabilidad. Eso es de Spider-Man.
Pues ahí estamos. Lo dijo tío Ben a Peter Parker. Pues tienes que hacerte un eslogan, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, como curiosidad, me gusta esa frase porque en el Andorra Economic Forum dije, como dijo Hayek, que es un autor liberal, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y se quedó todo el auditorio, las 1000 personas mirando como diciendo, eso no lo dijo Hayek, es broma, lo dijo tío Ben a Peter Parker. No, pero al final sí que conlleva una gran responsabilidad, pero creo que el ejercer la libertad como lo hago, que es diciendo lo que pienso, intentando respetar al máximo a todo el mundo, siendo crítico pero respetando, ¿no? Al final yo nunca he faltado respeto a Pedro Sánchez directamente, ¿no? Entonces, no, yo intento... O sea, en realidad yo creo que sí que le votas, ¿sabes? Para que No. sigas teniendo negocio. ¿Ves? Eso sería votar egoístamente. Eso sería votar pensando en tu beneficio. En tu beneficio. No, yo intento expresar mi opinión libremente sin ofender. Evidentemente hay gente que se ofende muy rápido, pero intentando respetar a todo el mundo y bueno, de momento Spicy realmente hablamos más de empresa que de política, pero de vez en cuando pues se da alguna cosita. Perfecto, pues oye, Marc, muchísimas gracias por tu transparencia, tu claridad, por explicar las cosas, que había cosas que yo ni siquiera sabía y la verdad que me ha flipado, así que mil gracias. Un placer y gracias por invitarme. Evidentemente contad conmigo para lo que necesitéis. Gracias.